Vamos a empezar la charla. Bueno, quiero agradecer a Rafa Portas, que se nos ofreció para darnos una charla sobre un tema súper interesante, del que no tenemos ni zorra idea, seguro, ¿vale? Y que esperamos que nos lo pueda aclarar. Yo ya ni me atrevo a decir de qué va a hablar, ya lo dirá él. Y bueno, simplemente agradecerte que nos pases un poco de tu sabiduría. Este es tu escenario, tu público reunido a tus pies para lo que quieras. Perfecto, pues muchas gracias. Bueno, pues gracias a ti también por organizarlo y a todos por venir. Dice de la sabiduría, yo creo que estamos todos aquí para aprender. Básicamente este es el tema, nadie es más ni menos. Tal como yo lo veo, todos somos almas peregrinas y es como los peregrinos, vamos aprendiendo por el camino. Ya se sabe que no se trata de llegar a Santiago ni al Finisterre, sino de aprender por el camino cada uno en nuestras experiencias y con distintos compañeros de viaje. Entonces, en el viaje de hoy estoy contento de que estamos, además conozco muchos amigos aquí, os agradezco también que hayáis venido. El título de lo que pensaba conversar hoy, nunca lo he conversado, por lo cual a lo mejor vamos a ver qué es lo que sale por aquí, se llama Trascender el ego, el vuelo del espíritu. Bueno, yo mismo me dije, pero ¿cómo me atrevo a decir eso? A ver si nos ilustras. Trascender el ego. ¿Esto de qué va? Es decir, va de nosotros, va de cada uno de nosotros. El ego es nuestro yo, nuestra identidad. ¿En qué momento un homínido, un antepasado nuestro, se mira en las aguas de un estanque quietas y se reconoce a sí mismo? Eso es un salto cuántico impresionante. Y yo me digo, ¿cómo se debió de sentir aquel homínido, homínida? Es decir, primero acojonado, digo yo, porque claro, si es que te separas del mundo, porque eso entonces todo es lo mismo, te separas del mundo y qué pequeño eres, ¿sabes? Qué pequeño eres y el mundo es inmenso. Yo creo que lo primero que hay en el ego, en nuestro actual estadio evolutivo, es un miedo y una angustia vital que a veces se puede responder justamente por su opuesto, por un intento de acaparación. Aunque soy tan pequeño, lo que tengo que hacer es acaparar más y más materia, y porque aunque soy tan débil, lo que tengo que hacer es dominar a todos los demás y tener 1000 soldados, porque entonces me siento seguro. Porque en el fondo el ego se sabe pequeño, y ese es realmente el problema. ¿Y de qué se trata? Pues de trascender el ego, de darnos cuenta de que no es así, de que no somos tan pequeños, de que somos grandes en la medida en que estamos unidos a todo y a todos los demás. Claro que esto no es nuestro modelo de sociedad. Nuestro modelo de sociedad no nos dice esto. Este modelo de sociedad, que os avanzo, que en mi opinión le quedan 2 telediarios, le queda muy poco. Es decir, es un modelo de sociedad que nació hace más de 5.000 años, con los primeros reinos. Ahí todo este mundo que ahora conocemos surgió y nació ahora. Y en el fondo habrá sido, en la historia de la humanidad, un paréntesis, diría yo. Fijaros, porque estamos hablando de 5.000 años, parece que sea mucho, pero 5.000 años no es nada. Es decir, hay homínidos con 2,5 millones de años, es decir, probablemente hace ya 2 millones de años que aquella Lucy, la Lucy de Etiopía, se miró y dijo, soy yo, y se sintió pequeño, y a partir de ahí, ¿qué nació entonces? Nació un mundo interior. Y esa es nuestra gran asignatura pendiente, la exploración del mundo interior. La exploración del mundo interior y un nuevo universo que se nos abrió con una mayor capacidad de nuestra mente y que nos convirtió en algo también muy importante, que yo le llamo conquistadores del tiempo. Porque finalmente aquí confluyen las dos cosas, qué pequeño soy y además el tiempo. Porque los seres vivos, desde el inicio de la vida en el planeta, es conservación, expansión, conservarnos, comer, no ser comidos y en el tiempo que queda a ver si nos reproducimos y crecemos lo máximo posible. Los seres vivos han ocupado todos los ecosistemas. Pues ahí sí, en todos los océanos, todas las tierras, hasta todos los lugares. Ha habido una expansión en el espacio.
Pero más allá de una expansión en el espacio, en nuestro interior hemos tenido una expansión en el tiempo. Recordamos nuestro pasado, pero hay algo todavía mucho más peligroso y que nos hace más vulnerables. Proyectamos hacia el futuro. ¿Por qué hay tanta ansiedad? Porque el ser humano tiene ansiedad. Porque, y yo soy un experto, soy un proyector, lo saben, proyectamos hacia el futuro a veces escenarios muy difíciles, porque finalmente la mente es nuestra herramienta, pero la mente también nos traiciona. Entonces nos sirve como herramienta de supervivencia. Para eso surgió la mente, como una herramienta de supervivencia, como un centro de control, primero del organismo, pero luego de saber identificar oportunidades y amenazas. ¿Quién me puede comer y a quién me puedo comer yo y cómo hacemos para movernos? Entonces todo esto se va configurando esta mente, pero no la tenemos controlada. Es decir, la mente nos controla. Esa es la realidad. Y el ser conquistadores del tiempo nos genera lo que se llama angustia vital. Y la mayor parte del sufrimiento humano, y me incluyo el primero por ser proyector, es miedo a lo que va a suceder, miedo, preocupaciones que luego no se producen. Me van a despedir porque el jefe me ha puesto mala cara, y si me despiden entonces no puedo pagar la hipoteca, me embargan, entonces mi mujer me deja, pierdo a mis hijos, y la película. Y luego resulta que no, que el jefe aquel día tenía un mal día. No es que te vaya a despedir, o te han dicho, o lo que ha sucedido. Entonces, hay todo un mundo interior. Lo más interesante de cada uno de nosotros es que en cada uno de vosotros hay un mundo, hay un universo de recuerdos, de deseos, de ilusiones, de pensamientos, de miedos y de amor. Porque entonces aquí lo que surge con que hay un universo interior hay que llenarlo, claro. Entonces, y ahí está, que lo que antes decía, me ha gustado mucho el título que le habías dado, el amor nos nutre. Entonces, ¿qué es lo que nos llena por dentro? ¿Qué es lo que nos llena por dentro? Nos llena el amor, no nos llena nada más. Y si estamos vacíos de amor, estamos, no diría que muertos, pero medio muertos. Es decir, quien se vacía de amor, quien no tiene, es realmente, como decía San Pablo, pues no tiene nada, ¿verdad? Aunque tenga muchas cosas, ¿no? Es que si soy rico, los ricos también se suicidan, se drogan, se matan. Todo el mundo busca amor. Nuestra vida es una constante búsqueda de amor desde que nacemos. Porque además el amor en nuestro caso está vinculado a la seguridad. Es decir, no es el niño o el bebé llora cuando el padre o la madre salen de la habitación porque no sabe si van a volver o no. Sí. Y hay 3 o 4 hermanos y todos luchan por la atención de los padres y tienen celos si le hacen más caso a este que al otro. Están luchando por ganarse su atención, su amor. Siempre buscamos amor porque es nuestro alimento. Entonces yo creo que esa es una clave. Pero estamos muy extraviados. La verdad es que estamos muy extraviados. Y como os digo, llevamos más de 5.000 años extraviados. El ego. El ego es nuestro pecado original. El ego entendido como yo egoico, porque lógicamente nos identificamos con esa imagen, pero luego es quiénes somos nosotros. Entonces, el ego es nuestro pecado original. Cuando hay mucha simbología, cuando se leen los textos sagrados, no se pueden leer literalmente, como muchas veces se hace. Es decir, no es que se comía, es lógico, no se comió una manzana, ni era una serpiente, en realidad, ni Eva era la culpable de todo, como luego eso lleva miles de años de discriminación de la mujer. No, ¿cuál fue nuestro pecado original? Fijaros lo que le dice la serpiente. Dice, si comes del árbol de la ciencia, del bien y del mal, serás como Dios, ¿verdad? Entonces, y Dios no quiere que comas porque serás como Él. Y comimos. ¿Y qué sucedió entonces? Fuimos expulsados del paraíso. ¿Qué era el paraíso? ¿Y qué pasó? ¿Qué paraíso era este? Vamos a ver si podemos entre todos llegar a dilucidar qué paraíso era este.
Y entonces se taparon con los ojos de pala porque de pronto sintieron vergüenza y sintieron la necesidad de vestirse, ¿verdad? Porque no podían andar desnudos, porque tenían vergüenza. Y tuvieron 2 hijos, Caín y Abel. Y uno era pastor y el otro cultivaba la tierra. Pero el que cultivaba la tierra con su lomo ahí, porque nos habían condenado a eso, ganarás el pan con el sudor de tu frente, el que cultivaba la tierra, ese pobre diablo estaba harto de ver que al otro le iba tan bien, era tan feliz ahí con sus ovejas o con sus cabras o con lo que fuere, y se lo carga. A ver, ¿de qué pecado original estamos hablando? Evidentemente nos han hecho... Siempre yo cuando era niño mi madre me llevaba a misa, a la religión católica y tal. El demonio prácticamente era el sexo, prácticamente el pecado original era la sexualidad, la libertad, el placer, y entonces la solución es la mortificación, la represión, etcétera, etcétera, etcétera. No, nos creímos dioses. ¿Y qué hicimos? Crear un mundo aparte. Hasta entonces, nuestros antepasados, 300.000 años, 100.000 años, si nos fijamos en el Homo sapiens, Lucy y los demás, hasta ese momento vivían inmersos en la naturaleza. Esa es la realidad. Es decir, el ser humano estaba adaptado a un entorno que le sobrepasaba en todo. Y además este ser humano, ¿cuándo nace como humano? Esto también me gustaría aclararlo, no son cosas que yo me invente, son cosas que estudié en antropología. Curiosamente, ¿cuándo nace como ser humano? Normalmente hay un cierto acuerdo en que nace cuando comenzamos a enterrar a nuestros muertos. Es decir, hasta entonces vivíamos en grupos de cazadores, todo. Pero si una bestia se cargaba al Samuel, pues, ahí se queda. Salgo corriendo, mientras se entretienen los lobos comiéndoselo a él, y yo me las piro y ya está. No. En el momento, la humanidad nace en el momento en que nos reconocemos como seres espirituales. Y ahí ya tenemos algo. Nos reconocemos como seres espirituales y ya no dejamos el cuerpo de Samuel, sino que lo salvamos de los carroñeros, lo honramos, lo enterramos, le hacemos ritos funerarios, lo dejamos ahí con su hacha o con día de sílex o con lo que sea, y guardamos su memoria. Y pensamos que su espíritu no ha muerto, Samuel está con nosotros. Y concebimos que igual que Samuel está con nosotros, también otros seres vivos tienen espíritu. Está el espíritu del águila, el espíritu de la pantera, el espíritu del oso, el espíritu del bosque. Nace el animismo. Se nos abre un mundo entero. Todo nuestro pasado es animista. Prácticamente 100 y pico mil de años. Llevamos 5.000 años de religión. ¿Vale? 5.000 años de religión. ¿Qué sucedió entonces? Nos expulsan del paraíso. Ese paraíso era el que Dios nos había dicho dar nombre a todos los animales y reinar sobre todos ellos. Y eso hicimos nuestros antepasados de hace 100.000 años. No solamente enterraban a sus muertos y tenían un sentido del espíritu, sino que realmente pues identificaban a todos los animales, los bisontes, los mamuts, los caballos, aprendieron a todo esto. Todo esto es lo que hacían nuestros antepasados. Dieron nombre. ¿Era una sociedad perfecta? No. Pero sí os voy a decir que era una sociedad, en algunos aspectos, mejor que la nuestra. Porque era una sociedad, en primer lugar, mucho más igualitaria. Es decir, era una sociedad en la cual no había discriminación entre hombres y mujeres. Y el liderazgo, cosa que ahora no sucede, ahora no nos gobiernan los mejores, normalmente era el del mejor. Porque claro, ¿quién va a liderar al grupo de cazadores? ¿Quién es el mejor? El tío más fornido, el que mejor se maneja con el arco, con el hacha y con lo que haga falta, el que encuentra mejor las pistas, en definitiva el que ofrece mayores oportunidades de supervivencia para todos. Y cuando cazan la pieza, la reparten entre todos. Y las mujeres también hacen esas cosas. Una sociedad que tendría sus cosas seguro, es decir, y a lo mejor Jaime tendría celos de Pepe y lo que quieras, pero era una sociedad bastante igualitaria y que vivía adaptada al mundo natural, adaptada al orden de Dios, al jardín de Dios, al paraíso, que esto era realmente un paraíso, y la tierra era un paraíso, era el jardín de Dios.
¿Todo esto cuándo se acaba? Pues cuando decimos, espera, que ahora nos vamos a montar nuestro propio mundo, que somos muy listos. Ya hemos descubierto, hemos llegado al Neolítico. Bueno, claro, nos expulsan, lógicamente por eso, ya comenzamos a cultivar, ya dejamos de ser nómadas, nos volvemos sedentarios y comenzamos ahí a cultivar la tierra y a todas estas cosas. Te ganarás el pan con el sudor de tu frente, las mujeres parirán con dolor, crece el tamaño del cráneo, de la habitación cerebral, cada vez más dolor. Otros animales paren sin dolor, pero nosotros con dolor, y te ganarás el pan. Antes no, cogías las frutas que habían por ahí porque había abundancia, luego aquí no. Caray, qué complicado. Pero aparecen dos partes, ¿no? El pastor, ya que los he nombrado a Caín y Abel, veamos qué interpretación puede tener. Con eso acabo con esta parte de la historia y me meto en otra. ¿Qué pasa con Caín y Abel? Pues uno pastorea, y los pastores son libres. Es una forma de vida seminómada. No son nómadas que van detrás de la caza, pero es una forma de vida libre. Son felices, es decir, pastorean por ahí, van por la montaña, beben la leche, lo que sea. El otro no, el otro está el pobre ahí, romándose con todo esto. ¿Y qué sucede? Estos desaparecen y el ganado se estabiliza. Es decir, realmente los agricultores acaban con los ganaderos. Esa fue la realidad. Los ganaderos que pastaban libremente. De hecho, tanto es así que cuando llegamos a Norteamérica, las grandes praderas, lo habéis visto en algunas películas famosas del Far West, es decir, está siempre ese conflicto entre ganaderos y agricultores. ¿Por qué? Porque los agricultores vayan su tierra y ponen alambre, y los otros dicen, aquí no me dejas ser libre y que mi ganado corra y que parte. ¿Quiénes perdieron una vez más? Los ganadores. Los ganaderos, los pastores perdieron. De nuevo, Caín mató a Abel. Entonces, ¿qué tiene este mundo que creamos? ¿Qué sucedió con los primeros reinos, las primeras ciudades? El Neolítico fue un periodo de transición que acostumbra llamarse como Mesolítico, en el cual no fue que de pronto descubrieron, no os tengo que decir que ya sabíamos cómo cultivar desde hacía igual 30.000 años. ¿Quiénes lo sabían? Lo sabían los chamanes, los brujos, porque de un campamento a otro se ha visto cómo plantaban para recoger sus hierbas medicinales cuando volvieran. Entonces ya sabíamos, pero mientras hubiera caza abundante y poder recoger los frutos, ¿para qué me tengo que eslomar? Ahora, cuando eso ya comienza a ponerse difícil, también no toca más que cavar la tierra. Lo siguiente fue descubrir, entramos en la era de los metales. Hay un mesolítico que nos lleva hasta la era de los metales y ahí comienzan a salir las primeras ciudades. Ahí cambia todo. Primero cambia la propiedad. El neolítico ya instaurado, los ganaderos ya nos los hemos cargado y toda la historia, la tierra se parcela. En definitiva, lo que hay es la separación. Donde antes había una comunidad, donde antes había un grupo humano, 20, 30 individuos, 50, 60, ahora pasan a ser miles en una ciudad. Y evidentemente todo está compartimentado. Esta es mi tierra y esta es la tuya. Y los conflictos de lindes entre los agricultores no os lo explico. Tengo un amigo que se fue a vivir a Salamanca buscando el mundo ideal. Y el tío con el que trabaja, un tío muy inteligente, que Rafa, no te lo puedes creer los odios que hay aquí por las lindes, entre familias que no se hablan por generaciones, por las lindes. Claro, ahí se lió todo. Nace el concepto de propiedad. Esto es mío y eso es tuyo y no pases ni de aquí. Y espérate, no acabo aquí. Claro, a partir de aquí ya no solamente la tierra es de todos y el ganado los cazamos juntos, los bisontes entre todos juntos. No. Y luego nos repartimos el bisonte. No, que va, no nos repartimos nada. Mi tierra es mía, mi grano es mío. O sea que si tú te mueres de hambre es tu problema. Se acabó. Ahora, si yo tengo más grano, soy más poderoso. Ya, fijaros, ya comienza el tema de lo que el gran problema de nuestro mundo, es decir, la desigualdad. Evidentemente, ¿qué pasa con la mujer? Espérate, en el momento en que yo soy más, cuanto más cabezas de ganado tengo, cuanto más tierra tengo, soy más, entonces yo quiero a la chica más guapa, yo quiero a aquella. Antes ella me elegía, o no, si yo era tío así, yo allí no hubiera triunfado, quiero decir, evidentemente, la más guapa se lo hubiera llevado a otro, ¿verdad?
Pero ahora resulta que sí, que puedo triunfar, porque tengo 20 vacas, 15 ovejas y no sé cuánto de tal. Y voy a su padre y le digo, oye, tu hija para mí. Dice, hombre, pues a ver, con el hambre que estamos pasando y la mala cosecha que he tenido, pues mira, ¿cuántas vacas? Hombre, 5, no, 10, 15, venga, va, trato hecho. Venga, la chica va aquí. Se acabó. La mujer se convierte en una mercancía. Es objeto de mercancía. Y hoy sigue en muchas sociedades. Es decir, que las mujeres son, bueno, los matrimonios concertados por los padres. Eso persiste hasta tiempos muy recientes. Entonces ya tenemos una cosa. La tierra se parcela. Ahora comienzan a haber ricos y pobres. Ahora la mujer es un ser de categoría inferior, que luego la Iglesia dirá incluso durante 300 o 400 años se debatió incluso si teníais alma, no sé si lo sabéis, pero la Iglesia Católica debatió si teníais alma porque no estaba claro de tan inferiores que eres y de tan malas que nos habíais llevado a todo lo que malo que nos pasaba, era por aquel pecado original que claro, os pusisteis así en plan guapo aquel día, nos disteis la manzana y a partir de ahí la culpa de todo la tienen las mujeres. Ahí cambió todo, sí, la cosa se puso duro. Y ese mundo es el que tenemos ahora. Un mundo de desigualdad, de discriminación hacia la mujer, de que cuanto más tienes, más vales. Vales tanto como tienes. Este es el mundo que se va a acabar. A algunos les parecerá una buena noticia, sobre todo a los antisistemas. Lo que pasa es que ellos no saben que si el sistema cae, se va a caer encima de nuestras cabezas. Porque vivimos dentro. Entonces, esto tiene sus pegas, tiene sus dificultades. El mundo de hoy, dices, qué distinto, no, hombre, en las ciudades Babilonia, Ur, Caldea, Tebas, Memphis, no, hombre, nosotros tenemos edificios de cristal. Ellos tenían ciudades, canalizaban el agua, enterraban a sus muertos, habían ricos y pobres, barrios ricos, barrios pobres, casas, palacios lujosísimos y gente viviendo en chozas. Había recaudadores de impuestos, por favor, quiero decir, tú, a ver, tu grano, a ver, ¿cuánto saco? Venga, para aquí. Dame el grano que tienes, yo acumulo el grano y tengo el poder, luego el día que tengas hambre tendrás que venir a pedirme. Y además tengo soldados, caray, espérate, joder, qué fuerte soy. Y además estos soldados me permitirán entrar aquí en este otro aire y traérmelos, y además tengo esclavos, y ya hemos creado una nueva subcategoría, incluso por debajo de las mujeres. Los esclavos, estos no tienen derecho ni a vivir, ¿vale? Entonces vamos, la cosa se fue complicando. Tenían recaudadores de impuestos, tenían soldados, tenían un sistema judicial, tenían jueces y tenían religión. La espiritualidad en aquellos momentos se convirtió en la religión. Claro, dice que atrasados, eran animistas, creían que el bosque tenía un espíritu y creían que el águila tenía un espíritu y que nosotros teníamos un espíritu y no. ¿Por qué nace la religión? ¿Queréis que os explique un poquito por qué nace? Básicamente nace porque este tío, que es el que se ha conseguido más, y no es ni el más guapo, ni el más fuerte, ni el más capaz, ni la mejor persona, ni es admirado por todo el mundo, además quiere que su hijo le continúe y su nieto también, quiere generar un linaje. Pero claro, los demás no les reconocen. Dicen, pues si es un negado, si además nos tienen puteados, si es el más cabrón de todos, el más feo, bajito y rechoncho, coño. ¿Por qué ha de ser nuestro jefe? Espérate, porque lo dice Dios, por favor. Es decir, a ver, ¿qué sucede? Cuando se comienza a cultivar los campos y todo esto, surgen los chamanes, los druidas, los que fueran, la gente que tenía capacidad de conexión extrasensorial o no, pero que conocían de hierbas y que curaban, y de todo esto se convierten en sacerdotes, y ya no uno, sino 100, porque hay mucha gente, hay miles y miles cultivando, estos ya no tienen que trabajar. Cosa buena, nacen los primeros astrólogos. Porque, claro, es decir, ¿qué hacen? Los sacerdotes, claro, ayudaban a la gente como sanándola con las hierbas o chu para quitarte el mal de ojo, lo que fuera. Entonces, no, es la cosa no va así. Es que ahora lo que tenemos es que la cosecha, es decir, alguien me tiene que decir cuándo tengo que sembrar, cuándo tengo que regar, cuándo tengo que recoger, cuándo la siembro. Y eso, ¿quién lo sabe? Los sacerdotes. Yo me miro al cielo,
observo las estrellas, los movimientos de los astros y hago los primeros calendarios. Y yo tengo el poder de decirte cuándo tenéis todos que cultivar, cuándo no tenéis que cultivar, etcétera, etcétera. Y os doy ahí comienza el poder del sacerdocio, pero además es positivo, porque además los tipos aprenden matemáticas mirando, ya no solamente aparece el lenguaje ha sido muy, muy importante, sin el lenguaje no seríamos nadie, pero ahí descubren el lenguaje universal, el de las matemáticas. Esto hacen cálculos matemáticos, se convierten en astrónomos, son astrónomos y astrólogos, pero descubrir las matemáticas les convierte en ingenieros, les convierte en arquitectos, se ponen a levantar grandes pirámides, grandes palacios, es decir, ostras, que la marinera. Aquellos sacerdotes, ahora la ciencia y la religión son dos cosas aparte, pero los primeros, la religión y la ciencia, la espiritualidad y la ciencia eran uno. El sacerdote era astrólogo, y era astrónomo, y era ingeniero, y era arquitecto, y era médico, y era todo. Y además eran los que sabían leer y escribir y enseñaban a los escribas lo que tenían que hacer. Fijaos que grandes cosas hicieron los sacerdotes. La religión juega un papel muy positivo en nuestra evolución. Y a lo mejor era necesario. ¿Cuál es el papel negativo? Pues este cabrón lo vamos a mantener porque él nos va a dar más prebendas, tenemos una alianza, y ahora yo lo corono. ¿Por qué lo corono a este precisamente? Por la gracia de Dios. Fijaros que coronaban siempre por la gracia de Dios. Es decir, ha sido elegido por Dios. Entonces, ¿quién va a decir que no? Porque además si dices que no, ¿qué va a pasar? Te vas a ir al infierno. Es decir, muy mal, quiero decir, porque la religión establece el dogma. El dogma es, si haces lo que yo te digo, irás al cielo. Y si no haces lo que yo te digo, que es lo que... A mí Dios me ha nombrado embajador plenipotenciario y exclusivo. Soy el único, quiero decir, yo sé, Dios me habla y yo os digo que lo que tenéis que hacer es esto y lo otro y lo demás aquí. El que me haga caso, Dios lo premiará y irá al cielo, y el que no me haga caso, eso da un poder enorme. ¿Un poder sobre qué? Un poder sobre nuestras mentes. Y sobre nuestras mentes, que nos hace ver el mundo de una determinada manera y cambia nuestra conducta, nuestros valores, nuestras virtudes, y sobre nuestros corazones, porque fueron de alguna manera religiones basadas en el miedo. Si no actúas correctamente, irás al infierno. Eso también sirvió para poder manejar ciudades de decenas de miles de personas, porque si no, como antes, sí, había, como en los gitanos, un patriarca. Lo primero, ¿sabéis en derecho cómo se define? No sé si lo habéis oído alguna vez, pero es muy, muy clásico. Cuando alguien estudia derecho, las primeras cosas que le explican es qué es el Estado. Y lo que les explican es que el Estado es el detentador de la violencia en la sociedad. Es decir, tú no puedes pegarle a ella, tú no puedes matar al otro, tú ni siquiera te puedes defender si te atacan. Si lo matas porque te han atacado y no está claro, de defensa propia, ya lo veremos, pero si lo matas porque te ha insultado, tú te las cargas. Aquí el único que puede matar soy yo. ¿Vale? Es decir, el Estado detenta la violencia con la policía, con el ejército, con todo. Porque si no, la gente se mataría entre ellos. Es una forma de establecer orden. Todo forma parte de nuestra evolución. Hay que verlo como bueno, como malo, como regular, todo. Pero por lo menos ser conscientes de cómo hemos llegado hasta aquí. Entonces hay una alianza entre la religión y la política que sigue durante muchos años y sigue durante 5.000 años. ¿La religión se ha comenzado a debilitar? No, hombre. Nietzsche dijo, Dios ha muerto. No, Dios no ha muerto. ¿Por qué no ha muerto Dios? Evidentemente lo decía eufemísticamente, simbólicamente, porque parecía que la ciencia y la razón iban a desplazar esa superchería, pero es que no era una superchería. Tenemos una necesidad de Dios. Es decir, tenemos una necesidad de Dios. Parece que en la religión nos hacen creer que Dios nos necesita que le hagamos la pelota, que le adulemos, que le adoremos todos los días. Dios está ahí y no necesita que le adoremos. Somos nosotros los que podemos en un momento dado sentir la necesidad de adorarle. Dios no nos necesita para que demostremos su existencia. Él existe. Es decir, se acabó, no necesita. Somos nosotros los que necesitamos pensar que está Dios.
Porque cuando no tienes ya dónde asirte, hasta el más ateo dice, Dios mío, sálvame. ¿Sabes por qué? Por lo menos algo. ¿Sabes? Porque es el último. Y porque en el fondo sabemos que existe. En el fondo sabemos que existe. Eso es una sabiduría ancestral. Porque la cuestión es quiénes somos nosotros. Y en la Biblia se dice, somos hijos de Dios. Pero no porque tengamos 2 brazos ni una nariz, como lo pinta Miguel Ángel en la Capilla Sixtina y todos los tal, porque tenemos una forma. No, somos hijos de Dios porque somos seres conscientes. Y fijaros que al hacernos hijos de Dios, al ser hijos de Dios, tenemos el poder de los dioses. ¿Cuál es el poder de los dioses? No hace falta pensarlo mucho. Es el poder de la creación. Todo esto que estamos viendo, estas paredes, esta casa, esta pizarra, alguien lo pensó, lo vio dentro y dijo, una pizarra que en lugar de que sea como que le ha quedado al cual, que el borrador es un rollo y que fuera de un plástico tal, y aquí tenemos la vereda. Y alguien dijo, me gustaría levantar una casa, pam, aquí este sitio, plan. Todas las sillas en las que estáis sentados, la ropa que lleváis, todo lo hemos creado. Entonces comenzamos a crear un mundo. Ahí nos apartamos del mundo virginal, nos salimos del paraíso y entramos y iniciamos una travesía del desierto dura de cojones. ¿Por qué? Porque la vida de la humanidad, ahora decimos, hostia, que dura la vida. Ríete. Pestes, guerras, muertes, matanzas, lo que quieras, quiero decir. Bueno, no sé si sabéis, cuando entramos en África, las primeras comunidades, yo visité algunas en Turquía, la talla, se ve como la talla disminuyó de cuando éramos cazadores recolectores a cuando pasamos a ser solo agricultores sin ganaderos, o con algunos conejos y ya está, se disminuyó en 10 centímetros. Es decir, hambre de narices. La historia de la humanidad desde hace 5.000 años de un hambre de narices. De hambre, de guerra, de sufrimiento. O sea, os expulsó del paraíso, las vais a pasar canutas. Pues sí, claro. Ahora, pero también os prometo que llegaréis a la tierra prometida y que habrá una nueva Jerusalén que bajará de los cielos y qué tal. Bueno, yo creo que estamos bastante cerca de eso. ¿Qué tiene esto todo que ver? Tiene que ver con el ego. ¿Y qué tiene que ver con el ego? El ego con nosotros, con saber quiénes somos. Y resulta que a estas alturas de la película la inmensa mayoría de la humanidad no lo sabe. Incluso los que queremos saberlo no actuamos como si así fuera. Y yo mismo me olvido, ¿vale? Y a veces Emma me lo tiene que recordar. Yo también me monto películas, como os digo, Conquistadores del Tiempo, y me puedo angustiar con un problema porque, como si ves que te viene un peligro, pues te alteras y dices que no, que es de mentira, que te lo has creado tú. Hostia, vale, parece que no me había dado cuenta. Qué fuerte, ¿no? Entonces, ¿quiénes somos nosotros? No somos este cuerpo. Entonces, vamos a mirar dentro. ¿Qué hay dentro? ¿Qué hay dentro? Dentro hay luz. Nosotros somos formas de luz. Dice, qué raro, ¿no? Esto es muy metafórico, ¿verdad? No, esto es real. Claro, cuando hablamos de luz, vemos la luz que hay afuera o la luz eléctrica que hemos creado. Esta no existe. Esta luz, como la vemos, ni estos colores, ni esto es blanco, ni esto es lila. Es decir, todo esto no existe, todo esto es una recreación de nuestra mente, es pura maya. Lo que hay aquí son unas radiaciones a una escala de la cual en el espectro está el espectro visible, que es de todas las radiaciones que hay, que es esto, el espectro visible es esto. O sea que no vemos ni los infrarrojos, ni los ultravioleta, ni una infinidad de cosas. Pero ¿qué sucede? Nuestra retina capta estas radiaciones y nuestra mente, que ha evolucionado durante muchos millones de años, primero con todos los bichitos que nos precedieron y los que desarrollaron los primeros sentidos y tal, pues nos genera aquí dentro un mapa y nos lo pinta de colores y nos dice, y esto nos ayuda a no darnos un tortazo cuando nos acercamos a la pared. Y como tenemos el sentido del tacto, pues que si nos acercamos a algo que antes
lo dejaba frito a ese ser vivo, pues ahora se quema y ¿qué calor hace? Se aparta. O sea, es una herramienta de supervivencia. Pero esta luz, lo que vemos es una recreación de nuestra mente que reproduce el mundo exterior para ayudarnos, para darnos una imagen del mundo exterior. Pero ¿qué sucede? En el momento que aquel tipo se mira en el de eso, hay un mundo interior, y ¿cómo es? ¿Y por qué os digo que es de luz? ¿Por qué os digo que este es de luz? Porque si yo cierro los ojos, si os fijáis, si vosotros cerráis los ojos, seguís viendo cosas. No solamente las veis, sino que hasta las creáis. Es decir, cierras los ojos y ves a tu ser amado, puedes ver tu casa, o puedes acordarte de ti cuando eras niño, o ves tu amigo de la infancia, o ves tus padres que ya fallecieron, y al mismo tiempo puedes imaginarte que esta casa la voy a reformar entera, la pinto de blanco y hago aquí una cúpula geodésica de la rehostia, y ya está. Y todo esto lo has recreado en tu mente, y a lo mejor esa mente al final se decide hacer la cúpula geodésica. Entonces fijaros el poder de la creación, que estábamos diciendo, el poder de la creación. Somos hijos de Dios, porque tenemos el poder de la consciencia, y es el poder de la creación. Ahora, el poder de la creación también es el de la destrucción. Entonces, ¿qué pasa con la consciencia? La consciencia es un arma de doble filo, porque se nos da libre albedrío. En realidad, nuestra única decisión, nuestro verdadero poder es decidir para qué utilizamos aquellos dones que nos han sido dados. Es decir, no importa que seas más inteligente, menos tal, al final, ¿qué es lo que haces con lo que tienes? Eso es lo único que realmente cuenta. No, es que yo soy una tía fantástica y me siguen 1.000.000 por lo buenorra que estoy. Pues no sé, quiero decirte, pues puedes darle gracias a Dios y a tus antepasados de que has nacido así, pero eso tiene poco mérito. No, es que yo soy muy inteligente y he creado no sé cuántas cosas, he parido la blockchain, soy un misterio, pero he parido la blockchain y he parido no sé qué y tal, soy arquitecto. Da gracias a Dios y a la vida que has nacido así de inteligente. No tenemos ningún mérito. El mérito es qué hacemos con lo que tenemos, con el potencial con el que nacemos. Eso es lo realmente importante. Y reconocernos como lo que somos, seres de luz, formas de luz. En un universo como. Porque claro, ¿a dónde ha ido a parar toda esa historia que comenzó en Sumeria y en el río Yangtze y en las civilizaciones del Indo y del Nilo y de Egipto? ¿A dónde ha ido a parar? A lo que hoy se llama el materialismo científico. Llega un momento en el cual la religión está, luego aparece la filosofía y dices, vamos a pensar el mundo con la razón. Y ahí están los presocráticos y los socráticos de ahí para adelante, y de ahí nace la ciencia, que es una hija de la razón. Y al principio, como os decía, astrólogos y astrónomos eran lo mismo, religión y ciencia era lo mismo, espiritualidad y ciencia era lo mismo, pero se comienzan a separar. Ahora la separación es brutal. Es decir, la ciencia va por un lado, materialismo científico, y la religión por el otro. La religión sale Galileo y dice que la Tierra gira alrededor del Sol y no se lo cargan por poco. Bueno, a Giordano Bruno, lo sabéis que lo queman en la hoguera porque se atrevió a decir que quizás las estrellas que vemos en el cielo sean soles. A la hoguera. Faltaría más. Esto no aparece en la Biblia y esto no lo ha dicho el Papa. Si lo hubiera dicho el Papa sería otra cosa, pero como lo ha dicho el Papa, no lo cargan. Pero cuidado, luego viene el materialismo científico. Y cuando sale un rapper Sheldrake, dice, y es que no acaba de explicarse bien esto de por qué. Claro, hay un código de ADN, y eso ha sido un gran avance, ver que el ácido desoxirribonucleico y tal. Pero es que las células no saben leer. Es decir, como una célula madre decide convertirse en una célula hepática, epitelial, coronaria o de otro tejido, o se convierte en una neurona. Además, exactamente, y encajando cada una con las demás de una forma perfecta para generar un nervio óptico que va hasta aquí. Oye, pero esto es un diseño. Esto es un diseño brutal. ¿Me está diciendo usted que la célula sabe leer el código de ADN que no sabemos ni nosotros? Quiero decir, a ver, y que para ser inteligente hay que tener un cerebro. ¿Dónde está? Y el señor Robert Sheldrake dice, habréis oído la teoría, los campos de resonancia mórfica. Dice, es que hay un campo de conciencia que crea, que es el que crea, ¿vale?
expulsado de la escuela, y bueno, anda por los caminos de la India y no sé, por algún sitio perdido, pero bueno, menos escupirle a la cara le hicieron de todo, ¿sabes? Mira, pobre hombre, y como él, tantos. Pero estos son los precursores. Quiero decir que lo mismo que la Iglesia Católica instituyó la Inquisición, estos tienen su propia Inquisición, y es decir, y se acabó. Ya vale de tanta tontería. Es decir, ya vale de tanta tontería. Con eso se crea el paradigma mecanicista actual. ¿Qué nos dice el paradigma mecanicista actual? Nos dice, el universo es materia y energía física. Punto. Todo lo que existe nació de una bola de densidad inimaginable, una especie de pelota de balonmano o más pequeña que tenía una densidad ultra densa y condensada de partículas que hizo ¡pum! Y explotó. Sí, y a partir de ahí, lo mismo que el Sheldrake con los embriones, cómo se convierten en seres complejos. Y a partir de ahí, de una roca estúpida ha nacido un universo tan complejo y con formas, y se ha ido generando perfectamente. Bueno, esto es lo que se creía. De hecho, Lord Kelvin lo sentenció muy claramente. El cenit ahí de entronizar, de ser un mundo teocéntrico en el cual las religiones figuraron, todo dependía de Dios. Y en esto, que quería decir, todo depende de mí, o sea, de que te confieses, de que haga los sacramentos, y aunque yo sea un cura pederasta, o aunque sea lo que sea, todo depende de mí. Pasamos a entronizar y a poner en lugar de Dios la razón, por eso decimos que Dios ha muerto. Es decir, somos tan listos, otra vez el pecado original. No queremos muy listos, pero no lo somos. No somos tan listos. Homo sapiens sapiens. Si fuéramos sapiens no nos iría tan mal. Esta es la verdad. Entonces, ¿qué sucede con toda esta historia del Homo sapiens? Realmente, ¿quiénes somos? ¿Es todo materia y energía física? Bueno, lo vamos rascando. La astrofísica cada vez tiene algo, lo que se decía. Lord Kelvin lo sentenció entonces en una famosa charla en una científica y dijo, todo ha sido descubierto ya en física. Y ahora solamente queda tener medidas más y más y más y más precisas. Es más, al señor Planck, el descubridor de la física cuántica, le dijeron, chico, tú eres un tío con talento, no estudias ciencias físicas porque está todo descubierto, nada más hace falta ir tomando medidas más y más precisas, ya con la física newtoniana y el movimiento de los cuerpos de Galileo, la dinámica y la estática de Galileo, ya tenemos más que suficiente. Bueno, en 1900 exactamente pronunciaba estas frases, qué curioso. Pronunciaba en 1900, todo está hecho, todo está dicho. En 1900, un tal señor Sigmund Freud me publica La interpretación de los sueños y eso dice, ¿ustedes creen que la razón es lo que domina el mundo y que somos tan listos? No, ustedes no dominan ni su razón. Esto es la conciencia y el subconsciente o inconsciente es como el iceberg. Entonces, no controlamos nada. Cuidado, ya la primera sacudida para el paradigma mecanicista de qué listos somos. Luego viene el señor Planck y dice, no, que va, si es que hago unos experimentos que, oye, resulta que no, que una partícula puede estar en dos sitios al mismo tiempo y puede ser blanca, roja y amarilla al mismo tiempo. Okay, esto no me cuadra. ¿Qué es? ¡Pum! Segunda sacudida. Luego viene el señor Einstein y dice, espérate, el tiempo, ¿sabes? Se dobla, es flexible. Y dice, joder, esto todavía no se han repuesto del susto. Esta es la verdad. Entonces, bueno, pues, ¿cuál es la situación actual? Este paradigma que nos dice, todo es materia y energía física. Y nuestro cuerpo es una especie de mecano, un agregado de células y de órganos que sale por arte de Big Locke, él solo, y todo lo que existe se ha generado a partir de un piedro así de esto, así de tan estúpido, ha generado todo. Y la consciencia y la inteligencia es un subproducto, un epifenómeno que le llaman, resultante de la materia. Es difícil de tragar, ¿eh? Luego ellos dirán que es difícil de tragar que pueda existir la telepatía, pero tragarse esto cuesta, ¿eh? Es decir, o la astrología, o lo que tú quieras.
¿Cuál es la situación actual? Ha comenzado a cambiar un poco, bastante. No sé si habéis oído, hace como 2 años y medio, un físico de estos eminentes, un tal Vitaly Banchurin, es un nombre un poco raro, pero el tío es un coco, parece que es un minúndico, llamándose Banchurin de apellido, pero no, es uno de los grandes cocos de la física. Y el tío dice, coño, a medida que vamos descubriendo cosas, ¿sabéis qué? Podría ser que el universo entero, pero hemos visto la morfología, y ahora que vemos cómo funciona la estructura neuronal y el funcionamiento de nuestras neuronas dentro de nuestro cerebro, que es el que genera pensamiento, pues ¡ay, va Dios! Si ahora resulta que las galaxias están conectadas con filamentos, si es que es exactamente igual que el cerebro, si es que es una... ¿Cómo? Y si todo y el tío se atreve a plantear, ¿y si todo el universo fuera un organismo pensante? Y claro, con que lo dice y ya está muy reputado, se lo toman en serio. Y hay investigaciones bastante serias que están cada vez encontrando más historias en este sentido. Hostias, algo está comenzando a cambiar, ¿no? Y si fuera un organismo pensante, cuidado, que a lo mejor lo de la astrología es cierta, ¿eh? Porque Júpiter me tiene que influenciar a mí, pero si hay una conexión entre los astros, entre las galaxias y todo, que la están investigando y que si la hay, a lo mejor todo tiene que ver con todo. A lo mejor es que no estamos todos separados los unos de los otros, sino que hay una unidad. Y mientras la física cuántica siguen averiguando y llegan al concepto, el concepto más actual de la física cuántica, el de la astrofísica, esta que os digo, el concepto más actual de la física cuántica es que hay un plano cuántico del cual las subpartículas, las partículas elementales emergen, sean quarks, sean muones, o sea, todo emergen de un mismo. Esto ya lo planteó David Bohm. David Bohm era un tío de mente abierta, que no lo llevaron a ver en la ortodoxia esta del materialismo científico, pues porque era uno de los mejores físicos de física cuántica. Pero el hombre ya no encontrando explicación a nada. ¿Sabéis a dónde se fue? Se fue a la India a buscar a Krishnamurti. Dice, a ver quién sabe de conciencia, porque esto va de conciencia. No le aclaró mucho Krishnamurti, pero el tío se quedó. Dice, ahí, y tiene un libro que yo me leí de joven, que me pareció fantástico, es la realidad y el orden implicado. El orden implicado, él llegó a la conclusión de que hay un sustrato de unidad por debajo de todo, que no se explican cómo funciona, pero que tiene que ver con la mecánica cuántica, y ahí es donde todo encaja. Mientras os voy a decir otro hallazgo, porque claro, cuando decimos que un mundo se acaba, que os he dicho antes, el mundo que comenzó hace 5.000 años, tenemos que ver también por qué. Luego, claro, llegan con astrofísicos y lanzan ahora el último telescopio, el James Webb y todos estos, pero ya antes, con el otro, llegamos y cada vez tenemos medidas más y más precisas de las constantes universales. No sé si habéis oído hablar del fine tuning. Fine tuning es como de lo que nadie se atreve a hablar en la ortodoxia científica, porque les descuajeringa del todo. ¿Y qué es lo que pasó? Cada vez nos acercamos más al momento original en nuestra observación. Sabemos que son unos 15.000 años, 15.000 millones de años que llegamos hasta allá. Y en un momento dado, ya con que cada vez tenemos ordenados más potentes y medidas más precisas de las constantes universales, bien sea la masa del protón, bien sea la velocidad de la luz, bien sea tal, lo ponen todo en las mejores supercomputadoras del mundo. Y dicen, venga, ahora estas son son como 15 a 20 constantes universales. Dice, ahora vamos a hacer variaciones y qué pasaría con el universo si en lugar de la masa del protón ser esta, o si en lugar de ser la velocidad de la luz 300.000 kilómetros por segundo fuera 150.000 o si tal y cual. Y se dan cuenta de que la más mínima variación en cualquiera de las constantes, la más mínima, del orden de un 3, un 4, un 5%, desarrollaba un universo inestable e inhabitable para la vida, inapto para la vida. Entonces, claro, dicen, esto es un diseño inteligente. Esto es un diseño inteligente, pero claro, esto no se lo pueden tragar. Eso quiere decir que Dios existe. Eso quiere decir que Dios existe. Y no sé si habéis oído hablar de la teoría de los multiversos. Ahí aparece la teoría de los multiversos. Dicen, idea.
Claro, no, con que no puede ser, fue una cuestión de ensayo y error. No ha habido un Big Bang, han habido millones de Big Bang hasta que uno por casualidad dio con las 17 constantes perfectamente ajustadas. Hace también 2 años se calculó cuánto era esto. Y esto era 10 elevado a la 229. ¿Qué quiere decir? Que hubiera tenido que haber explosiones de Big Bang para que esto surgiera por casualidad. Tendrían que haber habido el equivalente a la cantidad de granos de arena que hay en el desierto. En todos los desiertos del mundo, ¿vale? Entonces mejor lo descartamos. Pero claro, si hay una patata caliente y dices, no podemos admitir la existencia de Dios, sino esto se nos va al garete. Pero sí, Dios existe. Dios existe. ¿Y Dios qué es? Lo mismo que nosotros. Luz. Luz de conciencia. Conciencia primordial. Hemos de admitir que hay un principio creador. Hay un principio creador. Si esto existe, es porque hay un principio creador. Entonces podemos creer que es una piedra estúpida la que ha creado todo esto, o podemos pensar que es un principio creador inteligente. A mí me parece que lo más lógico, siguiendo además el principio de la navaja de Occam, que dice que la solución más sencilla es normalmente la verdadera, pues esta debe de ser, pero no lo pueden admitir, pues se les cae toda la ortodoxia científica. Dios no existe. Hay una conciencia primordial que es el origen de todo. Estamos muy cerca de que esto se reconozca, y lo del Panchulín pues ha sido como un avance, pero cada vez hay más datos que apuntan. Además ahora están yendo hacia el Big Bang y se les cae el Big Bang, porque no podían existir galaxias, según las teorías del Big Bang, no podían existir galaxias hasta 1000 millones de años después del Big Bang. Pero resulta que están encontrando galaxias a 300 millones de años e incluso antes. Entonces de esto no saben qué hacer. Se acaba. Entonces ese es el paradigma que se acaba. El paradigma es nuestra visión del mundo. Y nuestra visión del mundo construye el mundo. El paradigma de nuestros antepasados animistas estaba adecuado al mundo natural y les permitió una mejor adaptación y convertirse en una especie dominante, aún no siendo gran cosa. El paradigma científico, que nació con los primeros sacerdotes, este paradigma es el que ha creado este modelo de sociedad, que nos dice que somos materia, que somos un organismo agregado, que no hay otra cosa en materia y energía física. El paradigma que viene lo cambiará todo. Y el paradigma es que vivimos en un universo de consciencia, es un paradigma de la consciencia, que nosotros somos consciencia, que el origen es un plano de consciencia, que le podemos llamar Dios, Alá, Jehová o como queramos, pero que está ahí. Y curiosamente que también está dentro de nosotros. Esa es lo verdaderamente importante. Y que cuando cerramos los ojos y lo sentimos, nos conectamos a ese principio. Pero si lo negamos, pues evidentemente no se vamos a conectar. ¿Y quién se conecta? Pues ahora tenemos un aliado también para todo esto. Nos parecerá un aliado inopinado. Se llama inteligencia artificial. O sea, ahora lo que lo va a cambiar todo es la inteligencia artificial. ¿Por qué? Dicen, ahora van a venir aquí los Terminator y van a acabar con nosotros. Bueno, pues mira, si es que es eso, pues va a durar bien poco, quiero decir, porque yo digo, no hay John Connor que se le resista a N robots 1000 veces más inteligentes que nosotros y 20 veces más fuertes y 100 veces más rápido. Se acabó, ni John Connor ni hostias. No, la cosa no va por ahí. Lo que nos va a provocar la inteligencia artificial es que nos va a poner delante del espejo de quiénes somos. Porque hasta ahora nos hemos pensado, somos Homo sapiens porque somos muy listos. ¿Y qué se distingue el ser humano de todos los demás seres vivos? En que somos más listos que nadie. No. Si ahora hay otro más listo, ¿quién eres tú? ¿Es eso lo que te hace humano? No. La conciencia se nutre de dos ríos. Dos ríos. El mar de la conciencia se nutre de dos ríos. Y hemos ensalzado hasta los cielos uno de ellos, que es el de la lógica, el de la razón, el de la lógica matemática y lo que tú quieras. Y hemos despreciado al otro, que es el de la sensibilidad. Mente y corazón. Mente y corazón. Este nos conecta. Este es el de la unidad. Este es el de la separación. Este es el de la separación.
La mente como herramienta de supervivencia me tiene que permitir distinguir esto de aquello, el blanco del negro, el jaguar del mapache. Quiero decir, me tiene que permitir separarlo todo, analizarlo. Esa es la mente. ¿Y qué características tiene? 1, que separa. 2, que es fría. ¿Qué características tiene el corazón? 1, que nos une. 2, que es cálido. ¿Y qué nos proporciona la vida? El calor. Sin calor no hay vida. Fuera está el cero absoluto, menos 273 grados, por si a alguien le apetece algún día comprobarlo como astronauta. Pero ahí no se puede vivir. Digamos, porque hay un sol, porque hay una fuente de calor y de luz. Y dentro de nosotros hay un sol, aquí, que se llama sol interior. Es un sol interior, que es el que nos da vida. Por eso antes os decía, el que permite que ese sol se apague, está muerto en vida. Y me da mucha pena que pueda haber gente caminando por las ciudades. Hablamos de los zombies de las películas, ¿no? Los zombies de verdad son los que, por los motivos que sean, no los vamos a juzgar, a alguien que se ha oscurecido por dentro porque ha caído en la maldad, o porque ha caído ha perdido la fe en el amor, o porque ha quedado totalmente desmotivado, porque está tan dañado de que su mujer, su marido, su pareja o el mundo es así de cruel, y se ha cerrado, se ha puesto una coraza y ha tapado su corazón. Y está muerto de frío y muerto de miedo. Entonces, aquí es a lo que vamos. Si somos lo que somos, si nos reconocemos en lo que verdaderamente somos, seres de luz, formas de luz, tenemos que ese es nuestro camino. Ahora vamos a tener unas máquinas muy inteligentes que nos ayudarán, pues que nos ayuden. Y si ellas son muy potentes en esto, ¿nosotros qué vamos a hacer? ¿Intentar ser más potentes que ellos? No, ¿qué vas a hacer? Ni aunque hiciéramos ingeniería genética, porque nosotros, de aquí a que nazca una siguiente generación bonificada, los otros se han multiplicado. La ley de Moore ya predijo que se duplicaba la capacidad de los ordenadores cada 2 años, o año y medio. Entonces, bueno, no tenemos nada que hacer. Pero ¿qué nos queda? ¿Qué nos muestra? Nos muestra cuál es el camino a seguir. El camino a seguir es el de la sensibilidad, el del desarrollo de quienes somos, el de la humanización del mundo. Esto es lo que tenemos. Este mundo se acaba, y el que van a hacer será espiritual o no será. Porque además, si no lo es, haremos tan mal uso de la tecnología que nos mataremos a nosotros mismos. O lo vemos desde la unidad, o estamos muertos, literalmente, por dentro y por fuera. Y yo creo que estamos vivos. Y yo creo que vamos a estar vivos. O sea que tampoco... Porque ¿qué sucede? Cuando vemos que el mundo va al desastre, si vamos hacia la catarata, que si puede haber una tercera guerra mundial, que si puede la civilización terminarse con la inteligencia artificial. Oye, mi consejo, a cada uno haga lo que quiera, pero yo no oiría mucha paranoia de esta. ¿Por qué? Porque además me hace mucha gracia. No te ofrecen ninguna solución, te dicen, los de arriba... Hay gente muy mala, que lo está organizando todo y nos fumigan todos los días por un lado, y por el otro lado nos meten esto y lo otro, y lo tienen todo planificado para el exterminio de la humanidad. Hostia, ¿cómo se te queda el cuerpo? Y me da una solución. No, es que joder. Entonces, es que tienes que ser consciente de lo mal que está todo y de lo peor que se pondrá. Madre que te parió, ¿sabes? Es decir, y tú crees en la ley de atracción, es decir, si te meten bien en el cuerpo, ¿qué vas a atraer? ¿Qué vas a atraer? ¿Vale? Entonces, nada de miedo. Prudencia sí, con la inteligencia artificial, con las nuevas tecnologías y con todo. Pero sobre todo, saber quiénes somos. Porque también os digo, si esto es un universo mecanicista, que todo es fuera materia y energía física, realmente os digo que los robots androides dotados de inteligencia artificial son el siguiente estadio evolutivo. Porque si somos solamente cuerpo y cerebro, se acabó. Se acabó, ellos son el siguiente estadio evolutivo. Pero si somos espíritu, ellos no tienen espíritu y ellos no tienen sensibilidad, y nosotros seguimos estando en la cima de la pirámide. Solo esto nos puede salvar. Ahora, ¿qué quiere decir esto? Que tenemos alma. Tengo Dios, pero entonces, ¿qué es esto de alma? Pues luz, pero no es una lucecita que esté ahí, es quienes somos realmente. Y cuando el cuerpo se muere, el alma se va y busca otro cuerpo, cuando te cambias de coche, porque ya no tira más, o porque ya se ha pegado un leñazo y ya no sirve. Entonces, pero aquí tenemos un problema. Antes tú hablabas de nutrir. Claro, yo sé que mi cuerpo físico necesita grasas,
necesita lípidos, necesita proteínas, necesita carbohidratos. ¿Y qué necesita el alma, por Dios? ¿Os habéis preguntado qué necesita el alma? Hay una tríada que es amor, sabiduría y fe. Amor, sabiduría y fe. De esto se alimenta nuestra alma, de esto se alimenta nuestro interior. Sin amor estamos vacíos. ¿Cuál es el principal problema que hay con el amor? El miedo. Lo quiero, pero si me está engañando con otra, o al revés, o me quiere, lo quiero, me quiere, pero no me quiere como yo quiero que me quiera, y ya la hemos liado. ¿Sabes? Ya la hemos liado. El amor es abierto, por Dios. Quiero decir, además, tiene una ventaja, es que Jesús nos explicó en su famosa parábola de los panes y de los peces. Otra vez nos volvemos al simbolismo. Cogió y multiplicó los panes y los peces. No dudo que lo hiciera, porque los milagros existen. Yo he vivido algunos en mi vida y no dudo que lo hiciera, pero detrás hay una carga simbólica. ¿Qué significa el pan? El pan es el amor. ¿Y qué son los peces? Los peces es el espíritu. Y fijaros bien, a diferencia de con las cosas físicas, que cuanto más las repartes, menos te queda, con lo cual todo para mí, todo para mí, todo para mí. Cuanto más amor das, más amor recibes. Cuanto más fe tienes, tal. ¿Qué la arruina? La arruina el miedo, esa preocupación que os decía, esa angustia. Y eso lo arruina. ¿Y qué te salva del miedo? La fe. Naturalmente te salva del miedo el positivismo. Pero yo he vivido situaciones, personalmente, de un nivel en el cual dice, aquí no me salva más que Dios. Y realmente puedo decir, quien quiera que vea un vídeo mío de la unidad, que el bendito el día que Emma me dijo, déjalo todo, ponlo en manos de Dios. Y lo puse en manos de Dios. Y resulta que todo se comenzó a arreglar. Dios bendito. Yo pensaba que dependía de mí. Y resulta que no. Yo soy un bichito pequeño, quiero decir. Y aunque me buscara la ayuda de este y del otro, seguimos siendo 4 bichitos juntos que nada podíamos hacer contra los grandes poderes del sistema y de la tierra que me venían a atacar en ese momento. Nada. Pero ni los grandes poderes de la tierra, ni el poder político, ni el judicial, ni el mediático, ni nada, no pudieron nada. Dije, en tus manos lo dejo. Y todo se arregló. Los milagros existen. Igual que las cosas que parece que no puedan existir, en física cuántica resulta que existen. Igual que lo que tenemos dentro se manifiesta fuera, todo eso existe, todo eso sin encontrar explicación. Lo que no se puede hacer es anatemizar estas cosas. Entonces, ¿qué tenemos? ¿Y por qué os digo todo esto? Y cuando yo dice, ¿y este tío de dónde se ha sacado todas estas cosas? Algunos se lo pintarán por aquí, ¿no? Bueno, yo les tengo que decir de manera muy rápida, y con eso ya voy a vigilar también los tiempos, porque habrá alguno que tendrá hambre y dirá, a ver cuándo acaba el tío este. Bueno, voy a ir agilizando. Entonces, el tema de mi vida tiene un punto de inflexión. Yo comenzaba a trabajar en un barrio más pobre de Barcelona, bueno, crié en el barrio más pobre de Barcelona y tal, y esto de ser pobre no le veo ventajas, por ningún lado. Entonces, mi primera obsesión, digo, joder, me voy a poner a trabajar ya. Me voy a poner a ganar, papis, que yo me ponga a trabajar ya, pero tenía que estudiar, yo ya acabaré por la noche. Yo estudio por la noche, trabajo por el día y ya comienzo a hacer pasta desde ahora. Me fue bastante bien, me convertí en el chico más rico del barrio. De un barrio de pobres, claro, un barrio de ricos sería un mindón igualmente, pero bueno, bastante. Y todo más o menos iba a regular hasta que un día las cosas me comenzaron a complicar y me sentía muy hundido, muy mal, porque estaba vacío de aquí y aquello se me había vaciado y estaba más muerto que vivo, no explico las circunstancias, un tema de una cirugía mal hecha, una sensación de dolor insufrible y ya está. Como la misma dice a veces, cuando tocas fondo no más te queda que ir para arriba, ¿no? Entonces, pero fue de golpe, me pusieron como en un juguete y de pronto tuve ¡pac! Una de esas visiones, ¡plim! Y lo vi todo claro, sentí la unidad y aquello me salvó. Y luego tuve otra más gorda todavía y así. Y donde yo todas las cosas que vi entonces, que me permitieron comprender muchas cosas que yo me había preguntado siempre y que no las entendía, de pronto las entendí. Fue muy curioso porque me olvidé de ellas como un sueño. Y yo decía, hostia, pero ¿para qué he visto si no me acuerdo? Vaya rollo. Pero luego, pues la vida me fue llevando, a partir de aquel momento la vida me llevó por otro lado, dejé
el sector financiero informático y lo de hacer pasta y todas las cosas por ahí. Y me metí a ayudar a los niños, que realmente era lo que me apetecía mucho más. Y me fui a Londres y entonces me comenzaron a llegar los recuerdos. Tenía destellos y me acordaba de cosas, de respuestas. Y comencé a hacer toda especie de componer el puzzle. Y lo compuse. Primero me llevaron un libro, que aquí tengo, quien quiera verlo es Con Consciencia, la web que tengo, que va con K, y es un libro del Sherabad, que yo siento que es canalizado, y luego era acabar de entenderlo y montarlo todo. Y de ahí surgió una cosmovisión de la consciencia, y de ahí surgen dos herramientas. Una que es dinámica del amor, es decir, vamos a ver cómo nutrimos este sol interior, y otra es ética, es decir, que pues, quieres que no, hay malos bichos en este mundo y ya está bien de que los buenos sigan siendo sacrificados en el altar del mal. Es decir, es una ética, pero es una ética de los fuertes, no es la ética que nos vendieron de la bondad entendida como docilidad. Es decir, y si el cacique viene y te pega, pues no te preocupes, que en tu karma tú aguanta, que tu karma lo aguanta todo, y en la próxima encarnación él las pagará y tú estarás en la gloria. Tú aguanta. Y no te rebeles porque entonces eres al infierno, ¿sabes? Decirte, no, entonces eres malo. Bondad asociada a docilidad. Bondad asociada a ingenuidad. No, la bondad es buena voluntad. Y alguien con temperamento y con carácter es tan bueno como alguien con un carácter débil. Solamente que al del carácter débil se lo comen y al del carácter fuerte no. Entonces, una ética que partiendo de quiénes somos, seres de luz, haga que respetemos, pero también hacernos respetar. ¿Vale? Y esa ética también la tengo publicada como dinámica del amor. Entonces, esto es lo que tenemos. Yo me encantaría aquí seguir explicando en qué consiste dinámica del amor, en qué consiste ética, en qué consiste la cosmovisión. Os podría resumir muy fácilmente en qué consiste la cosmovisión, porque he comenzado hablando de la cosmovisión y el cambio de cosmovisión va a cambiar el mundo, como os digo. Tenemos un universo, son dos ejes. Un eje es el del universo, vamos, para que se entienda, lo mismo que el universo de representaciones que antes decía. Un eje es del universo autocontenido. Es un universo fractal. Y esto os lo tengo que contar. Es un universo fractal que se reproduce a sí mismo. Es decir, si alguien ha visto, y si no os lo recomiendo, pero es un clásico, La potencia de 10, un documental de la potencia de 10, de cómo una célula va aumentando de 10 veces en 10 veces el tamaño, y claro, pasamos de una célula a un cuerpo, a una ciudad, a un planeta, y todo se va haciendo cada vez más grande, siguiendo el mismo patrón. Y luego cuando vas hacia adentro, pues igualmente, bajando de la célula al ADN y a todo lo demás. Pero esta es una visión, la del universo que vemos. Luego está la del que no vemos, que es el más interesante y el que nos presenta la nueva cosmovisión, que es un universo de planos de energía. Todo es energía, pero la energía se organiza en planos. Y alguna lo tenemos muy claro, el plano físico, ¿verdad? Pero luego hay también un plano emocional, que es distinto del físico. No es que esté en nuestro cerebro, porque no está en nuestro cerebro, ya hay otro plano mental. Fijaros que parece que todo sea lo mismo. No, que va. No. Antes decía, nadie sabe lo que hay más allá, porque nadie ha vuelto de la muerte. Ahora resulta que la ciencia ha avanzado tanto que la gente vuelve de la muerte, recuperan a alguien después de haber estado 30 o 40 minutos o los que sean, con sus funciones suspendidas, sin ritmo cardíaco, sin actividad cerebral, y resulta que cuando el tipo vuelve, el doctor Wim van Lommel, un eminente cardiólogo, y otros que conocemos nosotros, resulta que cuando lo recuperan a la vida, ¿sabes? Wim van Lommel explica que uno de los primeros que recuperó de la vida, los primeros logros, le echó la bronca, no se lo agradeció, no sé si lo sabéis, esto es muy curioso. ¿Usted por qué me ha devuelto aquí? Quiero decir, porque estaba en la gloria, porque no había un infierno allí, sino que realmente estaba en la unidad, en el sentimiento de amor, de paz y de unidad, como jamás había experimentado en la vida. Y ahora, ¡cuac!, lo mete otra vez en el cuerpo. Hostias, aquí la limitación, me duele otra vez el codo, y dice, hostia, ¿para qué me ha traído? El tío se quedó sorprendido, pero claro.
Y tiene documentados cientos de casos. Y como él, cientos de médicos en el mundo te explican, cuando alguien ha vuelto, primero el famoso túnel de luz, y luego lo que llegas ahí, y luego la vuelta. Es decir, entonces, ¿qué pasa? Y le explica, mira, es que a la enfermera se le cayó esto y usted le echó la bronca y le dijo, la próxima vez que hagas esto, Elena, no entras en mi quirófano. Y el tío dice, ¿cómo sabes eso? Estaba muerto. Es decir, porque no estaba muerto. Porque tenemos un espíritu, tenemos un alma que trasciende la muerte, porque humanidad es trascendencia. ¿Qué es humanidad? ¿Qué es humanidad? Yo, cuando me puse en el sector de las ONGs y todo esto, era ser muy buenos, quiero decir, todo el mundo así. No. Humanidad es trascendencia. Y se trasciende por el corazón. ¿Cuándo trascendemos? Cuando trascendemos el ego. Cuando trascendemos el ego. Esa es la verdadera humanidad. Cuando me fundo con otro, cuando amo a otro, cuando me conecto con él o con ella, cuando amo a mi mascota, eso es trascendencia. Trascender la vida, trascender la muerte. Entonces, estos están separados, pero por encima de estos, ¿qué hay? Encontraréis ahí en la cosmovisión. Hay un plano que me llegó como simbólico o causal y que pude experimentar, además. Hay un plano del alma. ¿A dónde va el alma cuando se termina? Pues aquí. Y hay un plano del espíritu. El plano del espíritu lo podéis encontrar también en el libro de Emma. El plano del espíritu es el de la unidad. Además me encanta porque yo lo sentí, yo lo viví, lo experimenté, lo escribí y luego conocí a esta mujer y resulta que ella lo mismo. Y entonces digo, pues esto no puede ser casualidad. Entonces, el plano simbólico es el de o causal es el de gestación. ¿La ley de atracción existe? Sí. ¿Y lo que pensamos se puede convertir en realidad? Sí. No siempre. Hay muchos factores ahí implicados. Pero hay un plano de gestación de la realidad. Hay un plano de gestación. Hay un plano del alma, que como somos almas de peregrino, vamos a parar. ¿Dónde va a parar este campo de conciencia? Fijaros que toda la vida es una transmutación de energía física y de vitalidad, la que tenemos de niños, que yo no entendía que los adultos estuvieran ahí sentados toda la tarde hablando, que era algo que no me cabía en la cabeza, pero ¿cómo se pueden divertir toda la tarde hablando? En lugar de correr por aquí y por allá. Y bueno, ¿qué hacemos? Toda la vida es una transmutación de energía física en energía sutil, en conciencia, en sabiduría, en aprendizaje. Claro, luego cuando eres mayor dices, si yo tuviera 20 años ahora, mira, esto sería juego sucio, macho, no les darías ninguna oportunidad a los jóvenes. Tú, con la conciencia que has aprendido y encima te ponen el cuerpo de joven, no tienes ninguna posibilidad. Entonces, este es entonces, ¿qué hace el alma? Eso que tiene sentido. Si transmutas toda esa sabiduría, ¿qué es? ¿Para nada? ¿Para desaparecer en el negro? ¿Fundido a negro y ya está? No, hombre, no tiene ningún sentido. Tiene sentido como alma de peregrino, que en esta vida a lo mejor ha aprendido la virtud de la generosidad y en la próxima aprenderá la virtud de no sé qué, y luego, pues cuando lleve muchas vidas, pues será una persona realmente bondadosa y genuinamente bondadosa. Y ya está. Y el plano del espíritu, que es el plano que lo engloba todo, el plano de la unidad. Y fijaros bien, ¿cómo se titulaba esta charla? Se titulaba Trascender el ego, el vuelo del espíritu. Entonces, de esto se trata. ¿Qué nos impide hacerlo? Nos impide el no verlo, en primer lugar. Pero luego, aunque lo veas, te cuesta, porque el ego está muy apegado y muy aferrado y tenemos un cuerpo que tiene unas emociones que dicen, no, confíate que no va a pasar nada. Es que me da un miedo de cojones. Es que no me lo puedo sacar de encima. Contrólalo. Tranquilo, Jordi, tranquilo. ¿Vale? Quiero decirte... Y luego la materia, la necesidad de materia, es decir, claro, tienes que comer todos los días, hostia, y si no me llega a fin de mes, poco tiempo tengo de elevarme. Entonces, claro, el materialismo y el individualismo cogen a este águila que vuela, que es la que representa el espíritu, la cogen, es como si pusieras 2 pesos de 10 kilos en cada garra. Claro, la pobre no puede volar. Pero nos lo vamos a quitar de encima, porque además otra de las cosas que nos va a traer la superproductividad, la nueva inteligencia artificial, que es algo en lo que me estoy metiendo ahora últimamente, va a ser un nivel de superproductividad y de nuevas tecnologías que van a generar superabundancia. Pero van a generar superabundancia y dices, ¡oh, qué bien, superabundancia! Espérate, ¿y qué ha pasado con los que han tenido superabundancia? ¿Os acordáis lo que decía Jesús? Que los ricos, es más difícil que un rico entre en el reino de los cielos
No era un camello, por cierto, él dijo camel y lo tradujeron como camello, pero camel es una soga, la soga con la que atan los barcos, es decir, que tenía más sentido, no pasar una soga, porque no dijo un camello, ¿vale? Es decir, por él dijo camel y hicieron una mala traducción, pero el hecho es el mismo, es decir, es muy difícil. Entonces, ¿qué pasa cuando la gente es muy rica? Cuando salen de sobrevivir en el nivel físico donde ha estado la humanidad hasta ahora, pasamos al nivel de ahora puedes vivir. No sé cómo, me inyecto de esto, ahora que tengo una vida fácil me la complico. Coca por la nariz, no sé qué, experiencias 1000, no quiero una pareja, no, yo quiero 20 y un harén y no sé qué. Y dices, perdona, ahí es donde nos perdemos. Entonces, el problema es que no sabemos lo que significa vivir. Y lo que significa vivir es vivir en el corazón. Lo que significa vivir es vivir en el amor. Y para eso hace falta muy poco. Una vida sencilla. Y eso es lo que tenemos que aprender. Y no complicársela como hace mucha gente que se vuelve rico. Si todos nos volvemos ricos, antes mejor que sepamos de qué va esto. Porque es una prueba muy dura para el ego. Y encima se sienten muy importantes. Y ¡wow! ¡Qué grande soy! No, te has vuelto pequeñito. Perdona, te has equivocado. Es que el juego no va así. El juego no va de tener más dinero en el bolsillo ni más trajes en el armario. El juego va de crecer por dentro. Y resulta que cuando te has hecho rico de dinero, te has hecho pequeño humanamente. Entonces has perdido la partida, tío. Hostia. Pues hay que hacerse que lo entiendan. La gente lo ha de entender. ¿De qué va este juego? En Dinámica del Amor se habla del campo de juego. ¿Y sabéis una cosa? Y además os daré una clave del campo de juego. En el campo de juego se dice siempre ganas aunque pierdas, con tal de que mantengas la luz de tu sol interior y aprendas. Por entonces sigues vivo, no te han matado, pues no te mata el otro, te matas tú. En el momento en que te rindes, en el momento en que te sientes te cae la autoestima por los suelos por lo que fuera, es decir, tu autoestima, el amor dentro, para que ese sol brille en tu corazón y puedas iluminar al amor. ¿A quién nos gusta? ¿A quién todo el mundo se le acerca? A la gente que llevan la alegría en el corazón, que son afectuosos, que son amorosos. El otro que tiene un cociente intelectual de 125, pero es un palo, no se le acerca a nadie. Quiero decir, ya no digo que liguen las fiestas, es que no se le acerca a nadie. Pues está más frío que un témpano. Entonces, esto es lo que hay que crear. Y ese es el vuelo del espíritu. Es el vuelo del espíritu. Podemos volar, nos desharemos del materialismo y del individualismo y podremos volar. No nos queda otra opción. Y esto es un fin de los tiempos, porque cae el viejo paradigma y nace un nuevo paradigma, una cosmovisión de la consciencia. Y eso lo cambiará todo. Eso lo cambiará todo. Y animaros eso, a volar. Volar, que somos águilas. Las águilas no caminan por el campo. No, eso lo hacen las serpientes que se arrastran, quiero decir. El águila vuela, y cuando vuela se da cuenta de la unidad. A ras de tierra no van a ver cositas por ahí que no te dejan ver otras cositas. Entonces, ¿quiénes somos? Somos luz. Somos luz. Cultivar esta luz, porque el amor se puede cultivar. Y la sabiduría también. Y la fe es la más difícil también. Entonces, esto es lo único que os quería decir. Gracias, Rafa, por estas palabras hermosas y espero que nos tengas más para más adelante. Si no, me enfado contigo. Tiene la tarjeta roja aquí, vigila. Mira cómo aprendes.